Bien, desde el año 2009 se aprobó una medida que busca cambiar la duración de la enseñanza básica y media, partiendo esta última desde lo que en la actualidad es séptimo básico. La ley debiera regir desde el año 2018, pero críticas desde sectores de la educación acusan lentitud en las modificaciones necesarias para cambiar la legislación. Queremos conversar respecto a este tema. Estamos para eso con Alejandra Falabella, directora de Pedagogía Básica de la Universidad Alberto Hurtado. Bienvenida y muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Bien, esto se determinó, entiendo, el año 2009 en la nueva LEGE, donde se dice que tendríamos que tener 6 años o hasta sexto básico de educación básica y luego ya entrar a la media. ¿Cómo se ejecuta algo así y cuánto tiempo puede llegar a tomar? Porque se estableció aquí 9 años para el cambio, pero hay varios que critican que hasta ahora no se ha hecho prácticamente nada y que por lo tanto queda muy poquito tiempo para hacer un cambio que es bien radical. Exactamente, estamos muy encima y seguramente el 2018 ya no estemos en condiciones de poder estar con este cambio. Sí, lo importante es que acabamos de enterarnos de que hay una comisión desde el Ministerio de Educación y al menos hay algunos pasos que se están dando y esperemos que se vayan dando las medidas adecuadas. Hay una agenda a corto plazo y cosas urgentes que hay que realizar y una además de largo plazo. Me gustaría partir entendiendo cuáles son los fundamentos para hacer este cambio en educación. ¿Qué ventaja reviste o qué tan importante es para alcanzar calidad en la educación, que es el objetivo matriz, digamos, de todos los cambios que se hacen, al momento de reducir la duración de la enseñanza básica y aumentar la educación de la enseñanza media? Lo primero es hay que considerar que un profesor de educación básica tiene que enseñar 10 asignaturas durante 8 años. O sea, ese es el manejo curricular que tiene que dominar. 10 asignaturas, 8 años, a diferencia del profesor media, que es una asignatura y 4 años. Por lo tanto, claramente hay un desequilibrio en lo que es la formación y la preparación de los docentes. Un docente no es capaz de manejar ese contenido curricular, sobre todo considerando que hoy en día el nivel del conocimiento que tenemos y el dinamismo y la producción del conocimiento. Cuando se pensó los ciclos de educación básica, el año 67, claro, era hasta sexto básico y se alargó 2 años más para también cautelar que los niños tuvieran, para ampliar la cobertura, entendiendo que la deserción se producía sobre todo en la básica y la media era más para la elite. Pero de todas maneras el diseño en ese momento era primero a cuarto básico con una formación generalista y de quinto a octavo con una mención, una especialización de esos entonces los profesores normalistas. Sin embargo, ese proyecto se quebró, vino la dictadura, etcétera, y nunca se formalizó y hoy tenemos, en realidad tenemos profesores generalistas de primero a octavo básico y sobre todo por lo tanto hay un argumento en términos de conocimiento, pero también de equidad, porque ha ido pasando que las escuelas subvencionadas, sobre todo las municipales, pero también las privadas subvencionadas, tienen más profesores generalistas desde primero a octavo. Entonces tienes un profesor que tiene que hacer clases en quinto, en octavo, en séptimo, y le van designando distintas asignaturas, a diferencia del sector particular pagado, que ha ido contratando profesores con menciones, incluso se han ido adelantando los profesores media en cursos de quinto, sexto, y tampoco ellos, profesores media, no están preparados para... Me queda súper claro lo que tiene que ver con el rol que juega el profesor dentro de la sala de clases y los contenidos, porque obviamente el manejo es muy distinto en ambos escenarios, en la básica y en la media. Pero ¿qué ventaja supone para los alumnos? ¿O qué desventaja puede estar suponiendo hoy día el sistema actual, tomando en cuenta que tenemos estos 8 años de básica, con estos contenidos muy generales, con estos profesores que a lo mejor no están especializados en cada una de las materias, respecto de tener un sistema con esta modalidad que se propone? ¿Cuál es la ventaja de hacer esta modificación? Bueno, dos. Uno, vas a tener mejores profesores con mejores condiciones que pueden preparar mejor sus clases, los contenidos que van a trabajar. Y por otra parte también, el ciclo de los niños adolescentes ha cambiado. Por lo tanto, tiene más sentido un ciclo que sea de 6 a 12 años. Y en el fondo los estudios lo que muestran es que a los 12 años hay un quiebre en el ya adolescente hoy en día. Entonces que el niño de ya adolescente de 13, 14 años estaría en un ciclo distinto de la media y no como una etapa más infantil
con los niños de la básica. Por lo tanto, hay argumentos en términos curriculares, pero también del desarrollo de los niños y jóvenes de hoy día. ¿Cómo se puede llegar a establecer este nuevo mecanismo? ¿Se requiere aquí un tiempo de transición? Pienso en que hay muchos colegios que son solo de enseñanza básica, por ejemplo. A eso se les produciría un tema, porque no sé si tendrían que dar 2 años de enseñanza media, tendrían que cerrar antes. Bueno, es un tema como de estructura de lo que un colegio ofrece. Pero además en términos de contenidos y en términos del cambio cultural que esto supone, porque cuando uno pasa a la enseñanza media, muchas veces ya tiene posibilidades, por ejemplo, de elegir entre algunos contenidos. Muchas veces cambian los mecanismos de los propios colegios, se les da más autonomía a los niños, por ejemplo, ya no tienen, no sé, una sola sala de clases y pueden ir rotando entre distintas salas. Se da como una sensación de que uno ya creció un poco más. ¿Cómo se hace eso, ese cambio que es cultural, de contenido, curricular, de forma de entender la educación, sin que esto genere un shock, un cambio demasiado drástico? Creo que aquí hay 2 cambios, hay medidas que hay que ir haciendo paulatinamente. Lo más urgente es que no podemos seguir teniendo profesores generalistas, que se llaman profesores básicas, en 7º y 8º, porque necesitamos tener profesores con especialidad y con menciones desde 5º, ojalá, pero sobre todo en 7º y 8º. Y eso lo podemos hacer ahora, o sea, podemos ir ya cambiando las mallas en las universidades y también se puede ir haciendo lo que es la reconversión de los profesores que existen actualmente, que se vayan preparando y formando. Esa es una medida que se puede ir haciendo ya y uno puede tener la infraestructura de hoy día, seguir con la escuela básica, pero ya que la preparación y el perfil de esos profesores en 7º y 8º sean distintos. Y eso es lo más urgente. Ahora, a un largo plazo, lo que uno esperaría es que los establecimientos básicos sean de 1º a 6º y el 7º y 8º pase a la escuela media y efectivamente tenga un perfil distinto en términos de autonomía de los estudiantes, etcétera. Ahora, también ahí hay otras políticas en términos de cómo evitar la deserción, porque efectivamente hay mayor deserción cuando el alumno sale del colegio y tiene que ingresar a un nuevo colegio. Cuando no pasa la media. Exactamente. Y también hay temas de cómo repensar el actual 3º y 4º medio. O sea, aquí a largo plazo hay que ir dándole identidad a estos ciclos de educación. Repensarlo, ¿por qué y hacia dónde? Porque lo que uno esperaría es que esos 2 años... porque se habla en realidad de 6 más 6 o de 6 más 4 más 2, o sea, de 1º a 6º, luego de 8º a 2º medio, y a los 16 años también uno esperaría que los últimos 2 años tengan un carácter distinto, mucho más vinculado a estudios superiores. Y eso uno podría pensar incluso que lo ideal, desde mi parecer, es que en 2º medio uno pudiera elegir eso y no en 7º básico, sino que uno pudiera pensar ahí modularmente distinto en términos de educación y ahí los estudiantes pudieran pensar años que estuviera un currículum mucho más flexible, más integrado, por ejemplo, a las prácticas en términos de empresas, si son técnicos profesionales, o a la universidad, que profesores universitarios puedan hacer clases en esos niveles, etcétera. O sea, una articulación distinta. ¿Es así en el mundo o esta es una fórmula que Chile está probando? Si uno, porque acá sabemos que estamos mirando otros modelos, el ministro de Educación estuvo en Finlandia, ¿cómo funciona en aquellos países que tienen mejor rendimiento en educación que nosotros? ¿Es así? Como el cambio que se está proponiendo. Lo que más se ha usado es que los puntos de quiebre en términos de edad son los 12 años, o sea, 6º básico, y a los 16 años. Por lo tanto, ahí quedaríamos en general, como... en la mayoría de los países, la obligación de la educación es hasta los 16 años, y luego ya hay un tránsito hacia los estudios superiores. Por lo tanto, sí, yo creo que tiene sentido. Lo que sí es que a veces varía, es que hay algunos países que tienen un continuum desde los 6 años hasta los 16, o sea, hay mayor continuidad, pero sí a los 16 hay un quiebre, eso sí es más. ¿Por qué se tanto esto? Porque yo pienso, si esto ya se decidió en el año 2009, ¿por qué estamos recién en el 2015 hablando de esto con un comité conformado? ¿Y cuánto puede arriesgar esto los plazos y lo que porque yo me imagino que esto también va a significar que la formación de profesores cambie. Porque van a tener que salir preparados para otro sistema y los que ya están en el sistema van a tener que actualizarse para ser parte de ese sistema, lo que no es de un día para otro. ¿Por qué se ha perdido tiempo, si es que se ha perdido, y cuánto se podrían retrasar los plazos de estudio? ¿Cuánto podría tomar un proceso como esto? No sé, varios años, porque es cambio de infraestructura, de formación,
¿Se ha perdido tiempo a tu juicio? Yo creo que sí, de todas maneras. O sea, yo creo que desde los años 90 ya estaba esta reflexión instalada. Para que el 2009 saliera en esa ley es porque ya había un acuerdo total de que había que hacer un cambio. Por lo tanto, el acuerdo está. Yo creo que el Ministerio de Educación está con una agenda muy cargada. Entonces está con una agenda muy apretada. Entonces, claro, esto se ha ido relegando lamentablemente porque es algo que justamente hay mucho acuerdo y se puede ir avanzando. Alejandra, ¿qué pasa porque ayer leía también algunos comentarios de gente que reaccionaba a esta noticia y se preguntaba si era bueno o no el cambio, etcétera, y había varios papás que apuntaban a la jornada escolar completa y decían, en vez de estar revisando cuánto dura una cosa u otra, hay que revisar la jornada escolar completa porque mi hijo está todo el día en el colegio y finalmente tampoco llega a la casa, igual tiene tareas, tampoco siento que en el colegio está aprendiendo mucho más. ¿Qué pasa con la jornada escolar completa y también con la rigidez curricular, que es otra de las quejas permanentes que yo le he escuchado a los profesores, que dicen, bueno, a nosotros nos queda poco tiempo de poner otros contenidos, de abrir nuevas formas de aprendizaje, porque es tan ambicioso el currículum con el que nosotros tenemos que cumplir, que la verdad es que es tan estructurado que no nos deja tiempo ni fuerza tampoco para hacerlo de otra manera. ¿Qué pasa con la revisión de esos dos puntos? O sea, una crítica muy válida y muy importante. Yo creo que efectivamente el currículum ha sido muy ambicioso en términos de agregar contenido, y lo han llamado, claro, que se llamaba en algún momento el currículum mínimo, en realidad un currículum máximo. Y en ese sentido, efectivamente, por ejemplo, lo que te comentaba de los tercero y cuarto medio, de poder hacer un currículum más flexible, que los adolescentes ya puedan optar más, eso ha sido muy difícil porque es un currículum sobrecargado. Entonces los profesores se les hace muy difícil. Hay profesores que dicen, al final termino poniendo ticket positivo de un montón de materias porque las tengo que pasar, pero a veces sin siquiera saber si es que efectivamente se entendió a cabalidad lo que uno estaba pasando. Sí. Y eso es muy riesgoso porque finalmente si tú enseñas y los alumnos no te están entendiendo bien, pero tú tienes que seguir a la unidad siguiente porque el currículum te lo obliga y porque después te lo revisan, puede ser que muchos de nuestros estudiantes no estén realmente aprendiendo lo que se les enseña. O sea, aquí la pregunta es calidad o cantidad, digamos, y desde el punto de vista cuantitativo todos se preocupan de pasar, pero ¿qué pasa con lo cualitativo? Hay lo que se llama la cobertura curricular y finalmente el peligro es cubrir más pero con menos profundidad, y el aprendizaje hoy en día, lo que los estudios muestran es que los niños y jóvenes aprenden más bien cuando profundizan un contenido y ahí están desarrollando habilidades de abstracción, de pensamiento, de creatividad, más que ampliar en cobertura. Y eso es un riesgo sumado a lo que son las evaluaciones hoy día SIMSE, que más incrementan esta lógica de pasar materia y tener que rendir académicamente. Ese es un desafío. Profundizar. Y respecto de lo de la jornada escolar completa, para finalizar, ¿a ti te parece que ha sido beneficioso para el sistema educativo chileno contar con esta jornada escolar completa? Y si es así, o si es un buen sistema, ¿se está cumpliendo tal como se previó? Porque la idea también era que los niños estuvieran en el colegio y pasaran todas las materias y llegaran a la casa a jugar, pero uno ve que también los niños a veces tienen una sobrecarga enorme y llegan a su casa a seguir estudiando cuando han estado todo el día en el colegio en eso. La GEC, yo creo, bueno, la jornada escolar completa sí es un punto todavía crítico. Yo creo que sobre todo porque justamente eso, no se ha cumplido lo que se esperaba, en que las tardes o lo que se alargaba fuera un espacio de estudios personales de los estudiantes, de talleres, de desarrollar habilidades creativas, etcétera, y más bien ha sido repasar la materia que no se alcanza a estudiar en la mañana, y entonces preparar SIMSE, preparar PSU, y en ese sentido los alumnos, los estudiantes han dicho no más de lo mismo, y eso efectivamente ha puesto en deterioro la calidad de esa política. Bien, pues muy interesante el tema. Vamos a ver cómo se va implementando este cambio para la educación chilena, que es un cambio curricular, pero también cultural. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Que te vaya muy bien, un buen día. Gracias. Bien, vamos a ir con informaciones respecto de las actividades de la presidenta Bachelet. Está hablando